Y ya estamos acá, queridos televidentes. Tenemos un invitado de lujo, justo ayer lo mencionamos. ¿Por qué? Tenemos acá el especialista en Derecho Penal, el doctor Stanley Pisfil Casas, con el tema muy importante que todos en casa deberían estar ya conectados. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la actuación legal en casos de violencia sexual a menores de edad. Muy buenos días, doctor Stanley Casas. Muy buenos días, Amelia. Muy buenos días a todos tus televidentes, a todos los seguidores de sus redes sociales. Es un gusto, un placer estar contigo el día de hoy y presto para resolver las dudas, interrogantes y darle una información fructífera a la población que son ávidos de escuchar estos temas. Queremos saber, doctor Pisfil, ¿qué pasaría, cómo debe actuar una mamá si se entera que su niña ha sido abusada? De repente no sabe si fue un familiar. Las niñas a veces, usted sabe que son vulnerables a este tipo de cosas donde le dicen cállate o te voy a dar algo y ellas callan por temor. ¿Qué debe hacer la madre de familia al respecto? Es una pregunta muy interesante que siempre pasa en la realidad social. Sucede que madres al momento de tomar conocimiento, a veces no directamente el familiar directo como una madre o un padre, a veces los primos, las familias cercanas toman conocimiento, las primas, y lo primero que hay que hacer es, uno, cuando se toma conocimiento desde ya, tenemos que evitar mucho lo que es un tema de la revictimización. Es decir, si una menor ha mencionado qué persona ha sido que posiblemente haya hecho tocamientos indebidos, haya cometido algún tema de acoso o haya realizado un tema de violación sexual, lo primero que tiene que hacer una madre es ir de inmediato a la comisaría a denunciar el hecho. Algo muy importante, no necesitas tener un medio probatorio para ir a denunciar. No necesitas tener un video, una foto, basta la sola declaración de la menor para ir a denunciar. Y cuando la menor llegue a la comisaría, la madre puede denunciar sin necesidad incluso de llevar a la menor. Salvo que sea un caso de violación sexual y sí tiene que llevar a la menor, no para que declare en sede policial, pero sí para que pase el reconocimiento médico legal. Que eso es importante. Pero en el momento de presentar la denuncia, quien tiene que presentar la denuncia es el familiar directo que ha tomado conocimiento. Entonces, el paso a seguir, respondiendo a tu pregunta, es ir a la comisaría de forma inmediata y si en todo caso, en la comisaría especializada de familia o en la comisaría más cercana al domicilio, tienen cierta desconfianza, porque a veces sucede que el agresor es familiar o amigo, vecino de un policía, puede ir a la fiscalía penal de turno para que pueda presentar la denuncia. Por ejemplo, si sucede un caso en el distrito de La Victoria, puede ir a la Fiscalía de La Victoria o en Chiclayo, a la Fiscalía de Chiclayo, en María Isago, en José Leonardo Ortiz, por ejemplo. De acuerdo a su jurisdicción. Y presentar la denuncia donde ocurrió el hecho. Si el hecho ha ocurrido en la ciudad de Chiclayo, sería presentarlo en la ciudad de Chiclayo la denuncia, por ejemplo. Doctor, hay muchísimas madres de familia que no cuentan con los recursos necesarios y a veces ellas tienen ese temor, van a una comisaría y dicen, no, tienes que conseguirte un abogado. Y hay muchísimo acá en el Perú, madres de familia que no cuentan con los recursos. ¿A qué entidad pueden ir ellas a poder hacer su denuncia sin necesidad de pagar un abogado? Porque a veces no todas tienen esos recursos. ¿O cómo podrían hacer? Qué interesante pregunta. Es importante que tus televidentes sepan que en el Perú existe varias instituciones y ministerios que llevan de forma gratuita incluso el servicio. Existe, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, existe el Ministerio de la Mujer a través de los centros de emergencia mujer, por ejemplo, que puedan brindar ese servicio especializado a las personas de bajos recursos que no pueden pagar un abogado. Y eso sí, siempre es lo que he mencionado. A veces, y sucede que a veces hay personas que no confían en el tema de los trabajadores del Estado, porque puede ser que a veces tengan una defensa ineficaz o tengan una muy mala defensa, no lleven bien los casos. Recuerden que una de las cosas importantes es que los ciudadanos deben fiscalizar la actuación de los profesionales que trabajan en los centros que he mencionado para efectos de que puedan hacer un buen trabajo. Para eso existe el libro de reclamaciones, una forma de reclamar si por ejemplo su caso lo han dejado, lo han descuidado y pueda actuar. Pero otra forma también que puedan acudir los padres de familia, vecinos que necesitan orientación, es llamar por ejemplo a la línea 100 que pertenece al Ministerio de la Mujer para efecto de recibir una atención especializada, es una línea gratuita y puedan denunciar cualquier hecho que se tenga de alguna violación sexual o alguna desaparición por un tema de violación sexual, que sucede a veces. Y por ejemplo, doctor, una pregunta que tenía mucha duda e incluso nos escribieron en las páginas de redes sociales, si el culpable, el sujeto, bueno, ya se llamaría violador, ¿no? Presunto violador. El presunto violador
él mismo dice, yo soy culpable, va a una comisaría, ¿le reducirían la pena? ¿O es que, cómo sería, doctor? Ah, qué interesante. En este caso hay que verificar dos cosas importantes. Uno es cuando se comete un delito de violación sexual en un tema de flagrancia, es decir, dentro de las 24 horas se captura a la persona presunto culpable, presunto autor, y por lo tanto se incoa proceso inmediato por un delito de violación sexual, y esto conlleva a que dentro de las 48 horas se pueda tener una condena. Cuando se tienen los medios probatorios ya fehacientes, los elementos de convicción como tal, sucede que el abogado, por ejemplo, si defiende, en este caso, la otra cara de la moneda, pues, defiende a un presunto violador, lo que podría verificarse es tratar de ver la reducción de la pena. Porque hay ciertos requisitos. Por ejemplo, puede ser que a quien se le está culpando sea una persona de 21 años de edad. O sea, es una persona o 18 años de edad, que recién está empezando, recién tiene la ciudadanía, y por lo tanto, recién al conocer el tema del mundo no le pueden condenar una pena tan alta, ¿no? Porque evitamos la resocialización. O sea, una persona de 21 años no lo podemos condenar a 35 años con una pena máxima, si al final evitamos con eso un tema de resocialización, que es lo más importante. Entonces, hay ciertos factores atenuantes. Por ejemplo, otro atenuante que puede ser no tenga antecedentes penales. Otra forma de tema de atenuantes, tenga carga familiar y por lo tanto al enviárselo a la cárcel, sus hijos también quedan desamparados. Entonces, bajo el principio de interés superior del niño también sirve una forma de reducir la pena. Pero eso sí, eso es importante. Por eso siempre la exhortación, si alguien tiene conocimiento de que hay un presunto culpable o alguien que está llevando un proceso de su familiar, lo más ideal es que verificar un abogado la honestidad. Si puede llevar el caso, si está para luchar lo que es la duda razonable o poder llevar y demostrar la no responsabilidad penal de una persona, bien. Pero si los elementos de convicción y los medios probatorios que encaminan que como tal se verifica de que esta persona ha cometido el hecho delictivo, lo más ideal y recomendable sería que acepte los cargos y luche por una reducción de pena, que es lo más importante. Otra pregunta también que nos hacían por ahí es ¿hasta qué edad se puede llamar violación sexual? Habiendo ahora en el Perú casos que hay chicas de 18 años, no, 17 años, porque 18 años ya es mayoría de edad, 17, 16 años que se casan con chicos mayores que ella, ¿no? Y son chicas de 16, 17 años que se casan con el permiso algunas de los papás. ¿Hasta qué edad se llamaría violación sexual? Muy bien, qué pregunta tan interesante. Esto seguramente los televidentes también les va a servir de mucho. Aquellos padres que nos están escuchando a estas horas de la mañana pueden tener el conocimiento de que si en casa tienen sus hijas mayores de 14 años, si son mayores de 14 años, ellos tienen el derecho, les ha reconocido la libertad de tener sus relaciones sexuales. No podemos penalizar, salvo que haya sido con consentimiento. Es decir, una persona de 14 años hacia adelante quiere tener relaciones sexuales con consentimiento con su enamorado, no está penado por ley. Porque le ha dado su libertad. Es una libertad como tal. Si esta persona menor de 14 años, es decir, 13 años, 10 meses, 21 días de vida, así haya tenido relaciones sexuales con su enamorado, no está permitido, porque la ley protege la indignidad sexual. La indignidad sexual se traduce para aquellas personas menores de 14 años hacia abajo que así presten su consentimiento, así mencionen que hayan estado enamoradas, así mencionen que quieren dar una libre disposición de tener relaciones sexuales. La ley no ampara ese tipo de medidas, ese tipo de decisiones, y por lo tanto existe lo que es un tema de sanción penal. Así que adolescentes que nos estén escuchando también a esta hora, cuidado. Yo siempre lo menciono en temas de capacitaciones, en las charlas que a veces doy o en algunas otras entrevistas, que antes de ver temas de relaciones sexuales, por favor vean el DNI, revisen, porque a veces sucede este tipo de situaciones y luego están llevando un proceso penal muy arduo que al final genera ciertos problemas dentro de la familia y a veces en no familiar cuando son adolescentes. Doctor, ¿la violencia sexual también tendría que ir de la mano con la trata de personas? Porque, por ejemplo, acá en Chiclayo han desaparecido más de 150 menores. Bueno, esa es la cifra que nos dieron justo el CEN de Centro Mujer, pero hasta el momento no aparece ninguna niña y son chicas de 13, 14, 15 años, ¿no?
el promedio, ¿también tendría mucho que ver con ser una violencia sexual la trata de personas? Por supuesto, justamente el último modificatorio de la Ley 30364, el Decreto Supremo 002-2022, el 005-2022, ha establecido en este Decreto Supremo nuevas modalidades de violencia incluso de la mujer. Tanto es así que la desaparición por terceros, la trata de personas está considerado dentro de las modalidades de violencia contra la mujer, y eso implica también que tenemos que partir de dos aristas cuando se trata de un caso de personas desaparecidas. A veces sucede que esa persona desaparecida previamente ha denunciado violencia física, psicológica o sexual a su agresor. Como lo ha denunciado por esos y el agresor está siendo investigado por estos delitos, a veces el agresor, con apoyo de otras personas, intenta sacar a la víctima del radio familiar y se lo lleva a otra parte. O la secuestra o coordina con el tema de trata de personas. Es la realidad que pasa en el país. Entonces, ante eso, por supuesto que deriva la función, porque viene de un caso de violencia y que luego se convirtió seguramente en un ámbito de desaparición. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer las instituciones que llevan estos casos? Por ejemplo, lo que tendrían que hacer es de inmediato apersonarse al área de desaparecidos e informar, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer, informar que dentro de su base de datos a esta persona posible desaparecida, o sea, la persona que no lo han encontrado, tiene como antecedentes varias denuncias que ella ha realizado contra su agresor. ¿Con qué finalidad? Para que la DIVINCRI, a través de su área de desaparecidos, puedan buscar al agresor, puedan ubicarlo, porque tal vez pueda estar en el seno del agresor, pueda estar en la casa del agresor o cerca de los familiares del agresor. Por lo tanto, la importancia de esa información, porque en la DIVINCRI vienen a denunciar desaparecidos, pero no saben si ella ya ha denunciado antes o ha sido víctima de violencia, por ejemplo. Ese tipo de datos sirve bastante para una investigación. Claro. Sin perjuicio que en el caso de trata de personas, lo que deben hacer los ciudadanos que nos están escuchando es pidan por favor la geolocalización, exijan la geolocalización, que es una forma de decir, a ver, mi hija ha desaparecido, llevó su celular. Muy bien, a través de la geolocalización pueden ubicar dónde está, a través de esto se envía este sistema a Lima, de inmediato la DIVINCRI coordina con DIVINCRI en Lima, para efectos de verificar dónde está el GPS de este celular. Y con la geolocalización podemos ubicarla, porque a veces ha sucedido estos casos de un posible trata de personas y la geolocalización arrojó que estaba en Tacna o estaba en Jaén y pudieron ubicarla antes de salir de la frontera. Interesante, doctor. Tengo una pregunta para usted. Yo como docente, por ejemplo, si yo en mi aula encuentro por ahí un niño, uno se da cuenta cuando los niños tienen ciertos problemas desde casa, ¿verdad? Si alguien se da cuenta que mi niño llegó al colegio con problemas quizás de abuso, llamamos abuso también cuando un familiar te hace tocamientos indebidos, ¿verdad? ¿Cómo debe actuar un docente o quizás el director? ¿Cómo debemos actuar nosotros para dar aviso a las autoridades o qué debemos hacer? Muy bien, es una muy buena pregunta. Sucede lo siguiente, a veces y en la gran mayoría de casos, en instituciones públicas o a veces en privadas, sucede que quienes toman conocimiento a veces de un hecho delictivo de violación sexual o tocamientos a un menor de edad, muchas veces es el compañerito de clases o es el docente o es el psicólogo que está en la institución educativa. Hay algo que tienen que saber los padres de familia, incluso los docentes que nos puedan estar escuchando. La ley obliga, no es una facultad, no es que si tú quieres y te da el tiempo. La ley obliga, exige bajo sanción de ser denunciado el funcionario público que omite, retarda sus funciones, de que el director es la persona encargada de denunciar. El Minedo, a través del Decreto Supremo 02-2020, estableció ciertos protocolos. Dentro de los protocolos de actuación exige que el director dentro de las 24 horas de tomado conocimiento tiene que denunciar previamente, comunicarle a los padres de familia. Si los padres de familia que tuvieron conocimiento de que su menor hijo ha sido víctima de violación no han denunciado, el director tiene que denunciar de oficio. De oficio. ¿Por qué significa eso? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque a veces sucede que la víctima que ha denunciado el hecho, a veces el violador, el presunto violador, es un hermano, es un primo hermano. Y los padres se encuentran en la encrucijada de denuncio o no denuncio, porque también el agresor es familia.
y por esa razón omiten. Y ahí cuando sucede a veces este tipo de casos, es el director el obligado a denunciar. ¿Por qué? Porque si este caso lleva para ser llegado para una institución pública, por ejemplo, que sea el Ministerio de la Mujer, el abogado del ministerio tiene el deber de denunciar y oficiar también a su órgano administrativo para que le arme un proceso disciplinario, porque ha omitido unas funciones. Y aparte, es un delito establecido en el Código Penal la omisión, el retardo de funciones en caso de violencia familiar. Doctor, quería hacerle una consulta. Entonces, las violaciones ahora, la mayoría de violaciones se ven en casa, se ven que es un familiar, las violaciones, siempre dicen, incluso hay una frase que han lanzado en redes sociales, el violador es el que está cerca a ti, ¿no? El que está violando a las niñas. Por ejemplo, hubo un caso de una niña acá en el distrito de La Victoria, los papás piden justicia, es una niña de 2 años. ¿Cómo uno puede saber quién violó a una niñita de 2 años si es inconsciente de las cosas que le suceden, ¿no? Es vulnerable a todo. ¿Cómo pueden saber ellos quién abusó de ella si estuvieron en una reunión familiar, hubieron muchos miembros de la familia y ninguno quiso aceptar nada, ¿no? No aceptan nada. Es un caso al cual siempre he dado un tema de solidaridad. Yo por un tema de reserva profesional, justamente por estar también viendo el caso, me voy a reservar de opinar del fondo del asunto. No podría opinar del fondo del asunto, pero lo que sí puedo opinar, por ejemplo, con un caso que esto sucediera en el Perú muy similar a ese caso, lo primero que se tiene que hacer es importante. Cuando se tenga conocimiento primigenio de esto, lo primero que se tiene que realizar es un examen de espermatozoides si han encontrado, por ejemplo, a una menor de edad en estos casos, por ejemplo, los que puedan encontrar. 2, hay que verificar si estamos ante un hecho netamente de violación. ¿Por qué? Porque el miembro viril de un hombre que ingrese en las vías, tanto anal o vaginal, de una menor de edad, 3 años, 4 años, 2 años, automáticamente lo destruye. Por lo tanto, se tendría que ver hipótesis. ¿Es un miembro viril el que ingresó como tal, sí o no, para verificar si el ano ha sido destruido, tiene que coserlo, tiene que hacer cirugías o no, por ejemplo, en estos casos? Y cuando sucede, tendría que verificarse, incluso a veces ha llegado, y en la jurisprudencia tenemos algo muy importante, a veces un hombre de 25 o 30 años tiene el tamaño de un miembro viril de un hombre de 12 años, de un niño de 12 años, por ejemplo. Todo eso es muy importante. Entonces, ¿qué hacer ante ello, no? O sea, un examen de verificar el tema del tamaño viril de un hombre podría pasar. Podría verificar, por ejemplo, el tema de los espermatozoides que pudieron haber encontrado, podría verificarse. Tendría que verse la declaración, sí. Lo que yo sí, en estos casos, siempre menciono, evitemos de revictimizar a una menor de edad. Porque a veces, imagínate, unas menores de 1 año, meses, o de 2 años y meses a 3 años, que a las justas, que han vivido este tipo de situaciones, no lo vamos a enviar a una cámara GESEL para que hable y recuerde qué es lo que ha pasado y cuente. Eso sería demasiado, evitar un tema de revictimización. Revictimización, ¿no? Es de forma general, te lo menciono en esto. Sí, doctor. Entonces, en todo caso, tenemos otra pregunta también por ahí. Nos comentaba una mamita dice, mi hija recién después de 10 años nos comenta, me logró decir que su tío la había abusado sexualmente. ¿Aún puedo denunciar después de 10 años o ya no se podría? Por supuesto que puede denunciar. Por supuesto que puede denunciar, y eso es importante, que la ciudadanía se lleve este mensaje. Así hayan pasado años, se puede denunciar. El hecho que seguramente va a ser en controversia es, doctor, ¿pero lo pueden lograr la sanción? ¿Podemos lograr la condena? Bueno, ahí empieza lo que es la estrategia legal de parte de un abogado. Porque se tendrá que verificar, ok, sucedió hace 10 años, ¿cuántos años tenía la menor? La menor ha tenido enamorados, ha tenido relaciones sexuales con otra persona, una pericia psicológica, una pericia psicosexual del presunto agresor. Verificar, porque a veces puede que se trate de una falsa denuncia, puede que se trate de una denuncia correcta. Entonces, lo importante es denunciar. ¿Por qué razón? Porque tenemos a un presunto agresor que está libre por las calles. Y que, como no ha sido denunciado, piensa que esto ha quedado su acción en ni ser perseguido por la justicia.
Por lo tanto, ¿qué significa? El mensaje es impunidad. Y por lo tanto, la impunidad significa que otras menores de edad pueden estar en peligro si están cerca de este sujeto. ¿Por qué es importante la denuncia? Porque con una denuncia consigue medidas de protección también. El juzgado de violencia otorga medidas de protección y con las medidas de protección es impedimento que el señor se pueda acercar a la menor. ¿Usted cree, doctor, que un violador o un presunto violador se llegue a regenerar? Es un caso que seguramente un perito o un encargado de psicología, en psiquiatría, podría responder dicha interrogante. No obstante, en una opinión personal es que hay que verificar actualmente lo que se llama la neurociencia en el derecho penal. La neurociencia significa de que a veces hay que verificar ciertos factores neurológicos dentro del cerebro de esta persona para poder verificar si en verdad existe o no un tema de resocialización o pueda regenerarse. Lo que sí se evitaría bastante es que el Estado invierta, lo que se necesita urgente, en bastante que es las cámaras GESEL. Hoy en día falta cámaras GESEL que puedan dar aviso a que una menor pueda declarar, por ejemplo. Y esto es lo que falta en el país. Sin embargo, respondiendo nuevamente a dicha interrogante, a veces solamente la sanción penal se envían a la cárcel, pero a veces ya en el penal, en el sistema penitenciario, resocializar a estas personas, a veces el concepto de la población dice sale peor de lo que ha ingresado. Eso sí es una inversión por parte del Estado. ¿Qué les puede decir usted, doctor, a las mamás que nos están viendo, también este público en general, también para niños que están callando en casa, de repente ellas tienen miedo de ir a denunciar, como usted mismo lo repitió, hay gente, familia que está en juego en ir a la cárcel, ¿no? Y ellas están callando. ¿Qué consejo les puede dar usted como especialista en esto para que ya esto pare? El consejo es lo siguiente, padres de familia. Cuando tienen un caso de presunto hecho de violación sexual, tocamientos indebidos, acoso callejero en las calles, porque a veces sucede el vecino acosa a sus hijas, por favor vayan y denuncien. No tengan miedo al hecho de que van a mencionarles de que posiblemente pueden ser denunciados por un delito de difamación, injuria, si el caso queda archivado. No, eso es totalmente falso. No incurren en ningún delito de difamación o injuria. El hecho de que una menor mencione esta situación y después no se compruebe, no significa de que ahí van a ser sancionados por algún tema de difamación o injuria. Ese es el tema de que algunas se preocupan, de que las denuncien, porque de repente ellas denunciaron, va a haber la contradenuncia, creo que se llama contrademanda. No, así es. En este caso es un delito de acción privada, o sea, yo la querello por injuriarme, no. Esto no sucede porque en los casos de violación sexual lo que se quiere es proteger a la víctima. Y es más, si incluso tú quieres ir a denunciar y quieres proteger tus datos para no ser por ahí perseguido, por ejemplo, yo un vecino quiero denunciar que mi vecinita ha tenido estos hechos, yo puedo denunciar y exigir en la comisaría que reciban mi denuncia y no coloquen mi nombre. O sea, denuncia por un anonimato. Ah, eso ahora se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer en la denuncia. Yo exijo que se escriba la denuncia, pero no se consignen mis datos. Para tomar represalias más adelante. Así es, pero ¿qué significa eso? Ya la policía con la noticia criminal de que este hecho ha sucedido informa al Ministerio, por ejemplo, de la Mujer, a través de su Centro de Emergencia Mujer, para que validen la información también, e informan a la Fiscalía para que aperture investigación y diligencias preliminares. Llamar a la menor a cámara GESEL. Si la menor menciona en cámara GESEL que no ha sucedido, bueno, se archivaría el caso. Pero si la menor sí menciona que ha sucedido los hechos, empiezan muchas cosas. Doctor, una pregunta también que me estaba olvidando y importante también creo que es si la menor sale embarazada de este presunto violador, ¿qué pasaría con él o qué pasaría con la menor? Es otro de los casos que siempre sucede a nivel nacional. A veces, muchas veces quienes cometen estos delitos de violación sexual están en casa. A veces sucede que no necesariamente sea el padre, sino es el padrastro que le llaman, ¿no? Ahora nosotros en el derecho le llamamos al padre afín, pero la ciudadanía lo conoce como el padrastro. Y el padrastro a veces comete los actos de violación sexual. Y existe una menor que producto de esos hechos queda embarazada. Es un hecho muy lamentable. Tenemos que tener en cuenta que el aborto está prohibido en el Perú. Sí. A veces hay madres, mujeres, jóvenes muy valientes que a pesar de ello tienen a su hijo, pero tienen miedo de que el agresor se convierta o quiera reconocer como padres a ellos. Y eso no quiere. Entonces, es importante la denuncia, porque a través del tema de denuncia puede suceder que se soliciten medidas de protección, y en las medidas de protección
se solicite la suspensión temporal de la patria potestad. Suspensión de la patria potestad. Y cuando esta persona sea condenada, automáticamente esta patria potestad queda totalmente eliminada. Se inhabilite de ejercer patria potestad y por lo tanto no puede reconocerlo y no tendría ninguna injerencia sobre el menor. ¿Pero tendría más condena, doctor? En este caso, si se trata de una persona que ha estado dentro del ámbito familiar, es un agravante, por ejemplo. Eso es la pena es de 30 años, por ejemplo, el agravante se va sumando, o sea, 2 años más, 3 años más, se saca un tercio dentro del tipo penal, que nosotros lo llamamos así, y después de ello, sí, se verifica también, porque a veces la persona que ha sido víctima de violación sexual es una menor de edad, es otra agravante, por ejemplo. La mayoría de personas se preguntan y dicen, ¿por qué a todos los violadores o a los presuntos violadores? Porque son presuntos hasta que se compruebe, ¿no? Claro, hasta que haya una sentencia como tal. Dicen, ¿por qué no reciben todos cadena perpetua? ¿Por qué? Bueno, hay que entender algo muy importante. El delito, en este caso, la sanción penal por un tema de cadena perpetua es cuando existe violación sexual en menores de edad de 10 años hacia abajo. Es decir, 9, 8, 7, en esos delitos que cometen violación sexual, es cadena perpetua, sin lugar a duda. Después de 13 años a 14 años se han cometido delitos de violación sexual, ya la pena no es cadena perpetua, sino es 35 años la pena máxima. Y va bajando un poco más. Se han endurecido las penas cuando se trata de menores de edad. Entonces, tengan en cuenta bien la población de que si una persona ha sufrido hechos de violación sexual y es menor de 10 años, es cadena perpetua. No hay que dudar y lo que sí hay que verificar es las acciones importantes. ¿Qué debe hacer un padre ante un presunto hecho de violación sexual que tiene en su menor de edad? Por favor, no vayan de inmediato a querer hablar con el menor, a sacarle toda la información. O sea, a veces los padres queremos actuar como psicólogos. Claro. Y no. Evitemos, si ya la menor ha mencionado a la psicóloga del colegio, al amigo o a la madre solamente diciendo que tal persona lo ha violado, la madre no tiene que seguir preguntando cómo, de dónde, qué fue, en qué momento, no. Evitemos la revictimización, denunciemos y cuando esto suceda, exijamos que el fiscal a través de una cámara GESEL vía prueba anticipada, es decir, que esta declaración de la menor lo dé en presencia tanto del fiscal, o sea, en una cámara solamente con el psicólogo, pero detrás de las lunas esté presente un fiscal, un abogado de la defensa del imputado, un abogado de la parte agraviada y un juez. ¿Por qué es importante que la menor declare de esta manera? Eso se llama vía prueba anticipada, para efecto de garantizar de que la menor ya no vaya a juicio. O sea, es decir, ya no esté declarando en sede policial, ya no declare en fiscalía, ya no declare en juicio, porque la revictimizamos varias veces. ¿Qué tiene que hacer un buen abogado en defensa de los menores, en defensa de una mujer agraviada? Es luchar para que se dé su declaración con presencia de juez. Eso se llama vía prueba anticipada. Y por lo tanto, cuando la menor declare, ya en presencia de juez, esa declaración se vuelve prueba. Y por lo tanto, conlleva a de que cuando vayamos a juicio, tenga como consecuencia de que la menor ya no se presente en el juicio y solamente se dé la declaración que se dio ya en presencia de un juez. Porque solamente se convierte en prueba cuando ciertas documentales y ciertos testigos y ciertas personas hablan en un juicio y se someten a un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Sin embargo, también existen las pruebas anticipadas que antes de llegar a juicio puede darse, como en los casos de violación sexual. Por eso mi sugerencia a todos sus televidentes, si tienen estos casos, por favor, exijan a sus abogados, exijan al Ministerio Público la prueba anticipada en cámara GESEL para que sus menores solamente hablen una sola vez y con eso es suficiente de revictimizarlos. ¿Cuántos casos de violencia sexual ya ha tenido usted, doctor? Mira, a lo largo del tema de la experiencia profesional se han tenido muchos casos de violación sexual. A favor, muchas veces el tema de las víctimas. Yo le agradezco bastante siempre la confianza depositada como tal. Sin embargo, es importante tener en cuenta dos aristas profesionales. Una es que al momento de defender a una víctima de violación sexual, hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, el lado humano, ¿no? Es decir, mencionar que no solamente hay que ver una sanción penal, sino también hay que trabajar mucho en el tema de sus medidas de protección, en que pase terapias psicológicas, porque a veces hay casos en los que menores han sido víctimas de violación y no necesitan un psicólogo, a veces necesitan un psiquiatra.
¿Por qué psiquiatra? Porque el trauma es tan grande que ya no solamente se trata de una afectación psicológica, sino va más allá de eso y necesita controles. ¿Como porque a veces, medicación, porque a veces se acuerdan, convulsionan, porque recuerdan los hechos. Para poder dormir algunas personas. Para poder descansar. Debe Esos ser son muy casos, complicado estos por casos. supuesto, son Y casos acá complicados y en Perú se delicados. está viendo bastante esto de la violencia sexual. Efectivamente. Por lo tanto, para concluir este punto, ¿qué sugiero? Y nuevamente resalto, en tomar conocimiento de algún hecho de violencia, vayan por favor, denuncien. Si quieren denunciar y evitar sus datos, lo pueden realizar. Y si en todo caso, resalto lo que primigeniamente había mencionado en la entrevista, es que si en la comisaría, porque a veces el violador tiene conocimiento, el presunto violador tiene conocimientos de que en alguna comisaría tiene amigos, tiene amistades que lo quieren ayudar, presentar la denuncia en fiscalía, que eso también vale esa denuncia de la Fiscalía Penal de turno, recibe a la presunta víctima y ordena mediante oficio las diligencias para que pase cámara Gesell o pase reconocimiento médico legal. Doctor, ¿dónde pueden ubicarla las personas en su estudio jurídico? ¿Cuál es la dirección? Con todo gusto pueden ellos ubicarme, pues, nosotros a veces asesoramos casos también, no solamente en temas penales, sino también a veces en casos pensionarios, que hay tantas personas, adultos mayores que necesitan, pensionistas que necesitan ser apoyados. Pueden ubicarnos en la calle Francisco Cabrera, 206, oficina 401, o llamar al teléfono de contacto 954-905-489 y yo gustosamente los atenderé para poder apoyarlos. Justo está apareciendo en pantallas el número telefónico nuevamente, ¿en dónde pueden ubicarlo, doctor? Porque las personas recién quizás tomaron su agenda y su lapicero. Correcto. Pueden ubicarnos en Francisco Cabrera, 206, oficina 401, cercado de Chiclayo. Estamos ahora también abriendo sucursales en el distrito de San José y también en Cutervo, con sus oficinas allá, en Girón Santa Rosa 429, Cutervo, Chiclayo. Y bueno, prestos para poder servir a tu programa y también a toda la población vallecana que siempre está pendiente de este programa, sobre todo de Vez Cable. Y espero tenerlo próximamente también en el programa con otro tema muy importante, porque también hay otros temas, podemos hablar próximamente de feminicidios o otros temas sumamente importantes para el Perú, ¿no? Hasta aquí llegué con el especialista en Derecho Penal, Stanley Pifil Casas, y estuvimos hablando de la actuación legal en caso de violencia sexual en menores de edad. Muchas gracias, doctor. Así que nos vamos a un corte comercial y regresamos con lo mejor de la farándula. Estás viendo Vez Cable TV, un canal para todos. Estimada familia de Vez Cable, estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar al día en sus pagos y que gracias a su fidelidad estamos creciendo a la vez mejorando nuestros servicios.